Con esta presentación quiero explicaros el arte barroco, que es el arte por excelencia del siglo XVII, el cual estamos estudiando. Este abarca desde el siglo XVII hasta la primera mitad del siglo XVIII. Y el significado de la palabra en sí es el de perla irregular. Quiero que tengamos en cuenta estas ideas que aparecen aquí. Este arte es un arte al servicio del poder de la época. Por un lado, la Iglesia Católica, que lo va a utilizar para luchar contra la reforma protestante. De ahí que muchos de los temas que se representen sean escenas de sacrificios, de mártires, temas todos que lo que buscan es conmover y sensibilizar a los fieles. Por otro lado, la monarquía absoluta quiere demostrar su poder frente a sus súbditos. De ahí que la construcción de esos fastuosos edificios. Es un arte ampuloso, fastuoso, recargado hasta el extremo, teatral en muchas ocasiones y con una búsqueda incesante del contraste y del movimiento. Una función, como digo, claramente de sensibilizar y propagandística. Pero antes de comenzar, he querido comparar estos dos estilos artísticos, el Renacimiento, el cual ya vimos con anterioridad, con el Barroco. Acordaos que si del Renacimiento dijimos que buscaba el equilibrio, la serenidad, la armonía, la proporción, aquí, en este nuevo estilo artístico, es todo lo contrario. Aquí se va a caracterizar este estilo por un gran desequilibrio, movimiento, asimetría, exageración. Igualmente, en el Renacimiento el ideal de belleza era el de una belleza idealizada, con proporciones, basada en la proporción, proporciones perfectas y serenidad en los gestos y en las actitudes. Mientras que el barroco busca todo lo contrario, busca el realismo incluso extremo. La belleza ya no será idealizada, se llegará a representar incluso escenas feas, grotescas. Lo importante es representar los sentimientos cargados muchas veces de dramatismo y tanto sentimientos de alegría como de tristeza. La razón para ello hay que entenderla, por un lado, en el punto de vista o concepción más optimista del hombre que había en el Renacimiento, mientras que en el Barroco ese punto de vista cambia. La visión sobre el mundo es más pesimista. ¿La razón? Pues que este siglo está plagado de crisis políticas, sociales, económicas, demográficas, religiosas, y todo ello se refleja, como siempre, en el arte. Vamos a empezar analizando la arquitectura. Veremos características generales tanto de la arquitectura como la escultura y la pintura, pero no nos vamos a detener en analizar las diferentes escuelas, ni el barroco italiano, ni el español, simplemente vamos a ver características generales. Empecemos pues con la arquitectura. Como hemos dicho, hay una clara intención de llamar la atención del espectador y para ello van a utilizar continuamente el movimiento, el recargamiento
decorativo, que se alcanza, como digo, utilizando la línea curva, esas columnas salomónicas en forma de hélices que luego veremos más detenidamente. Se emplearán igualmente distintos materiales como mármoles, ladrillos, piedra, etcétera, edificios de gran tamaño en el que se combinan las líneas curvas y con distintos entrantes y salientes, frontones partidos, buscando, como digo, crear efectos lumínicos. Aquí aparecen algunas imágenes de grandes cúpulas, distintas cubiertas, amplia variedad de cubiertas. Y en estas nuevas imágenes podemos ver con más detenimiento esos elementos constructivos que hemos mencionado, como lo que es la columna. Esto sería una columna salomónica, muy característica del arte barroco. Esa planta centralizada y algunas veces en forma de hélice o planta de forma algunas veces caprichosa. Ese recargamiento decorativo, esos frontones quebrados, esa línea curva, esa combinación de entrantes y salientes, combinando lo cóncavo con lo convexo, todo ello buscando, como decimos, el contraste y el movimiento y los efectos lumínicos. Dos grandes arquitectos, Pietro Rivera español, Borromini en italiano. En cuanto a la escultura, igualmente vamos a comentar algunas de sus características que vienen a repetirse, porque son ideas claves, como son la búsqueda del movimiento y movimiento o torsión. La torsión que se representa muchas veces utilizando unas líneas en forma de S, serpentina, que se le llama. Las composiciones, es decir, cómo se distribuyen los elementos a representar, son desequilibrio, ya no se basan en la proporción, la armonía, la simetría, sino que utilizan otras composiciones en las que se combinan, por ejemplo, las líneas diagonales, la X, distintas líneas, por ejemplo, la horizontal con la diagonal, etc. Vemos aquí a la figura de Bernini, que va a destacar, por supuesto, como escultor, pero que también será un gran arquitecto italiano, junto con Borromini. Como ya hemos mencionado, composiciones desequilibradas, ese afán de movimiento que se consigue a veces con los pliegues del ropaje, ese afán por representar los sentimientos, tanto alegres como de inmensa tristeza o dramatismo, cómo se combinan los distintos materiales, mármol, bronce, madera, policromada, y con una amplia variedad de temas, de retratos religiosa, mitológicos. Aquí aparecen las tan conocidas imaginería española, hecha de madera policromada. De nuevo he querido comparar dos esculturas, una del Renacimiento y otra del Barroco. Aquí ambas representan a David,
Pero mientras que el David de Miguel Ángel está representado en estilo renacentista y por tanto sigue esos cánones de proporción, equilibrio y belleza idealizada, el David de Bernini representa a David en el momento en el que se dispone a lanzar la piedra sobre Goliat. Y aquí para nada hay equilibrio. La composición, como vemos, está girada. En los músculos, en las distintas partes del cuerpo, se aprecia una gran tensión, al igual que en el gesto. Para que podáis comprobar cómo un mismo tema, dependiendo del estilo artístico, será representado de diferente manera. Estas obras de aquí igualmente son de Bernini. El éxtasis de Santa Teresa y Apolo y Dafne. En el éxtasis de Santa Teresa podemos claramente ver ese fuerte realismo, el misticismo de la santa, esa composición en diagonal que contrasta con la línea horizontal del ángel, ese movimiento en el ropaje, en los pliegues tan sinuosos que crean efectos lumínicos y un gran movimiento. Y esta otra escultura, esta otra composición, la de Apolo y Dafne, que representa literalmente el movimiento, el momento en el que Apolo va a capturar a Dafne y ésta se empieza a convertir en un vegetal para tratar de ser capturada. Más escultura barroca, en este caso la tan conocida imaginería española, cargada de dramatismo y de realismo. He querido colocar esta imagen de aquí para que podáis apreciar cómo en un Cristo yacente viene reflejado ese movimiento y ese dramatismo. Movimiento porque se utiliza esa línea curva, esa línea curva en la composición. Dramatismo en los gestos, dramatismo acompañado por esa sangre, esa llaga, y movimiento igualmente en los pliegues, los ropajes e incluso en el cabello y barba del Cristo. Esta representación de Cristo muerto, para nada, con tanto dramatismo y tanta tensión, para nada la podríamos ver representada en un Cristo del Renacimiento. Pasemos a la pintura. La pintura, de nuevo, muestra algunos de estos rasgos que ya hemos venido comentando, como ese afán por representar el movimiento, el contraste, el desequilibrio, la simetría, como ese afán de representar el realismo, cómo se representa incluso figuras feas, desagradables, cómo se coge modelos del pueblo y para nada se representa de forma idealizada. Tampoco podemos olvidar la importancia que adquiere el color frente al dibujo. Las formas se van a representar degradando los colores con pinceladas, con manchas de color matizadas con el efecto de la luz. De hecho, es muy característico del barroco
la conocida técnica del claroscuro, cuyo creador fue este famoso pintor italiano llamado Caravaggio, que consiste en crear escenas de un fuerte contraste entre la oscuridad y otras llenas de luz. La utilización de diagonales y la perspectiva aérea que le sirve para representar la profundidad. De nuevo, un amplio abanico de temas religiosos, bodegones, paisajes y mitológicos. En cuanto a la perspectiva aérea, que ya he comentado algo, ya sabéis que sirve para representar la profundidad. Y esto se alcanza degradando los colores y las luces, con el ánimo de crear espacios casi reales, que parecen envueltos de aire verdaderamente. Velázquez lo consigue representar con una gran maestría en este cuadro de la Menina. Y esta otra obra de aquí, representada por Rubens, otro genio de la pintura barroca, que nos muestra un ideal de belleza diferente, más ampuloso. Las tres gracias de Rubens se conocen. En estas otras imágenes, que en su mayoría son religiosas, se insiste en el afán del barroco en representar la emoción y la expresión de los rostros, y esas líneas serpentinas en forma de S que contribuye a plasmar esa sensación de movimiento. Para finalizar, quiero detenerme en la figura de Velázquez, que es uno de los genios de la pintura española y universal. Al menos quiero que sepáis que Velázquez pasa por distintas etapas a lo largo de su obra y en todas ellas va a perfeccionar su estilo artístico, llegando en la etapa final a demostrar una gran maestría en obras como pueden ser Las Meninas o La Hilandera. Pues bien, Velázquez nace en Sevilla y es en el taller de su suegro Francisco de Pacheco donde se forma. Esta sería su primera etapa, en la que sus obras, que ahora veremos algunas, pues en las que sus obras se caracterizan por un fuerte tenebrismo, acordaos, contraste de luces y sombras, por utilizar colores más oscuros, por realizar unas composiciones sencillas. Posteriormente, Velázquez consigue ser nombrado pintor de cámara de Felipe IV, donde por tanto se traslada a Madrid, empezando su etapa madrileña. Ahí conoce a otro genio de la pintura, que como será Rubens, quien influyó mucho en su pintura. Gracias a ser pintor de cámara, pues va a realizar numerosos retratos a la familia real. También cuadros de historia que representan algunos momentos o cumbres de batallas españolas, como por ejemplo la rendición de Breda, o temas mitológicos que lo vamos a ver posteriormente, como los borrachos o Baco. Pero también representará personajes de la calle o bufones,
como Sebastián de Mora, en los que el realismo se acentúa. También va a realizar, como digo, varios viajes a Italia, con el pretexto de comprar obras de arte en nombre del rey. Pero en esa estancia en Italia, Velázquez va a conocer de primera mano a otros artistas o la obra de otros artistas italianos, con lo que su obra se enriquecerá aún más. Y su última etapa ya en la corte madrileña, que sería la etapa más en la que su estilo se ha enriquecido en gran manera, pues nos dejará obras de gran calidad como pueden ser las Meninas o las hilanderas. Aquí vienen, aunque quizás en pequeña dimensión, algunas de las obras que os he comentado anteriormente y que sirve de síntesis para que veáis la evolución y su trayectoria. Estas primeras de aquí hacen alusión a la etapa sevillana, la etapa de formación, la vieja pidiendo huevos, el aguador de Sevilla o la adoración de los magos. Esta otra de aquí hace alusión a la etapa madrileña, cuando es nombrado pintor de cámara de Felipe IV. Este es el cuadro de Baco o los borrachos. Y también aquí aparece representada obra del primer viaje a Italia, como la fragua de Vulcano. Esto sería un tema mitológico. Posteriormente, de nuevo, una segunda etapa madrileña en la que vienen representados, en este caso, el conde duque de Olivares y eso, la rendición de Breda o las lanzas, un tema histórico, y los bufones de la corte. En el segundo viaje a Italia pintará el retrato, como veis aquí, el retrato del Papa León X, la Villa Medici, la famosa Venus del Espejo, y de su última etapa, las obras cumbre, en las que demuestra, como he dicho antes, esa gran maestría en el uso del color, la pincelada tan suelta, en el uso de la perspectiva aérea y en la grandiosidad de esas composiciones, pues destacan la hilandera de aquí y las meninas. Y para finalizar, simplemente pues que observemos algunas de las técnicas de las características de la técnica de Velázquez, como digo, de forma esquemática, destacando su faceta de retratista, como su dominio de la perspectiva aérea, el manejo que hace de la luz y del color y, por supuesto, la libertad creadora, ¿no? La libertad creadora que tendrá precisamente también porque Velázquez consigue alcanzar lo máximo que podía llegar un pintor en la época, ser nombrado pintor de cámara. Incluso se le concedió la orden de los caballeros de Santiago. Bueno, con esto terminamos.